Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, he solicitado la palabra en el día de hoy para someter a consideración de ustedes una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, eficiente los recursos presupuestales y que difunda mayor información que sea oportuna a la población y que favorezca las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México. Señoras y señores senadores, como ustedes saben, la poliomielitis es una enfermedad contagiosa y que ha sido devastadora. Es una enfermedad aguda que la causan 3 tipos de virus y ataca principalmente al sistema nervioso, aquellos que controlan la cuestión de los músculos. Es un padecimiento que se propaga por contacto directo y que en muchas ocasiones se multiplica por los contactos fecales y vocales, por contacto de las heces infectadas. Yo creo que por ahí de 1840 a 1950, la poliomielitis fue una epidemia mundial, pero en la cual se desarrollaron las vacunas contra esa enfermedad y que han incidido para que no se presente. En 1988, en la 41 Asamblea Mundial de la Salud, se adoptó la iniciativa de la erradicación mundial de la poliomielitis, encabezada por la Organización Mundial de la Salud, así como de Rotary Internacional. Y además se ha estado trabajando muy fuertemente para evitar que se presente esta enfermedad. En México, en 1940 a 1980, se presentaron 1.200 y 1.300 casos de poliomielitis, que se puede considerar que en 1990 quedó erradicada esta enfermedad. Actualmente, el sector salud federal tiene una cobertura de prevención y control superior al 95% en el territorio nacional. Con todo y esto, las medidas siempre son necesarias para que no resurja esta enfermedad. El pasado mes de abril, la Organización Mundial de la Salud, a través del Comité de Emergencias, presentó los datos más recientes y una evaluación de los progresos para detener la transmisión del poliovirus. El comité consideró que la propagación internacional de la poliomielitis en lo que va de 2014 constituye un evento extraordinario y supone un riesgo para la salud pública, por lo que se refiere y se requiere una respuesta internacional coordinada. Compañeros y compañeras, aun cuando la poliomielitis está erradicada desde hace 2 décadas en México, el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, que se celebró el 24 de octubre y que lo vamos a celebrar, es un marco ideal para convocar al sector salud a fortalecer las acciones de prevención y vigilancia, y así como la erradicación de esta terrible enfermedad. Por lo tanto, y por lo antes expuesto, exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, disponga y eficiente los recursos que se tienen para ello, difunda e informe a la población y que fortalezca las campañas de vacunación, sumado y que sume a las organizaciones civiles para mantener erradicada esta enfermedad. Es cuanto, señor presidente. Con su anuencia, señor presidente, señoras y señores senadores, en nuestro país uno de los obstáculos para ejercer integralmente el derecho a la salud sigue siendo el pago directo que las personas, principalmente quienes carecen de seguridad social, deben realizar para acceder a bienes y servicios sanitarios. El gasto de bolsillo se define como la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos a solventar los distintos requerimientos de atención a la salud.
Una vez satisfechas sus necesidades alimentarias, prueba de ello es que el gasto proveniente directamente del bolsillo de las personas fue la principal fuente de financiamiento del sistema de salud en México hasta el 2008. El último avance conocido al respecto reveló que en el 2010 el gasto de bolsillo representaba el 47.21% del gasto total en salud. Sin embargo, para abatir este problema en nuestro país, se implementó el sistema de protección social en salud en el año 2004 con el fin de reducir el gasto de bolsillo entre los mexicanos. Sin duda, este sistema ha avanzado en abatir la brecha en cobertura universal en salud, sin embargo, aún existen áreas de oportunidad respecto a este gasto. Es decir, de acuerdo a las últimas cifras disponibles, más de la mitad del gasto total en salud en México proviene del bolsillo de las familias, pese a la implementación del Seguro Popular. Esto es bastante grave y delicado. Como puede observarse, el gobierno mexicano gasta en salud una suma menor al promedio de los países miembros de la OCDE, siendo la mayor parte proveniente del gasto de bolsillo, ya que de cada 100 pesos, 79 tienen origen privado. Y ese gasto de origen privado tiene su mayor origen en el gasto del bolsillo. Cabe mencionar que el gobierno federal también ha aceptado que el gasto de bolsillo representa un aspecto negativo en la relación con el gasto de salud. Y esto lo está señalando en el programa sectorial de salud, en el que se puntualiza que en relación con la cobertura y el acceso a servicios de salud, que el gasto de bolsillo se mantiene cerca del 50%, a pesar de que México se ubica entre los países que proporcionan la mayor cobertura. Por último, se debe mencionar que en relación con el gasto absoluto en salud, el gasto de bolsillo en medicamentos representa en promedio el 66%, existiendo diferencias importantes por clase de aseguramiento. Las personas con seguridad social gastan en promedio 65%. Y los afiliados al Seguro Popular el 72%. Lo anterior demuestra que profundizar en el acceso a los servicios de salud no necesariamente garantiza una reducción del gasto de bolsillo en medicamentos. De ahí surge la importancia de que el gobierno cuente con partidas específicas para suplir la demanda de medicamentos en las instituciones del sector salud, ya que pese que reportan un amplio cumplimiento en el surtimiento de recetas, llámese IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, el gasto de bolsillo sigue teniendo una magnitud considerable y sus efectos sobre el acceso a medicamentos por parte de la población es tangible. Por lo anteriormente, solicito el apoyo a esta honorable asamblea al exhorto a la Secretaría de Salud para que diseñe y aplique las políticas necesarias para reducir el gasto de bolsillo en las familias mexicanas. Es cuanto, senador presidente. Gracias, estimado presidente. Con su permiso, estimadas compañeras y compañeros senadores, efectivamente mi participación esta tarde es justamente para hablar a favor de 3 dictámenes de la Comisión de Salud que, pues, por supuesto, estaríamos en favor de los mismos y solicitando su respaldo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una enfermedad que produce la progresiva pérdida de masa ósea y el deterioro del esqueleto, generando huesos frágiles y más propensos a fracturas. Esta enfermedad es muy frecuente, que puede considerarse por su incidencia en uno de los problemas de salud más importantes, a tal grado que se le ha denominado como epidemia intolerable.
La osteoporosis no tiene síntomas ni presenta dolor y la mayoría de los casos se detecta hasta que está en etapa avanzada, por lo regular cuando se sufre una fractura. Asimismo, según estudios llevados a cabo en la última década por la Organización Mundial de la Salud, han advertido que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 8 hombres sufrirá osteoporosis. Cada 30 segundos alguien sufre una fractura causada por osteoporosis. Las mujeres mayores de 45 años son hospitalizadas con mayor frecuencia por fracturas osteoporóticas que por ataques cardíacos o cáncer de seno. En nuestro país, la osteoporosis afecta aproximadamente a 10 millones de personas y del total de mexicanas y mexicanos que viven con esta enfermedad, 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años. En esa virtud, las fracturas por fragilidad se han convertido en un foco de investigación en México, el cual recientemente los Institutos Nacionales de Salud han reconocido como un problema de salud pública. Aunado a lo anterior, datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social establecen que el 70% de la demanda en traumatología general es ortopédica, entre las que se incluyen las fracturas que derivan de problemas de osteoporosis. Senadoras y senadoras, por lo anteriormente señalado, pero sobre todo destacando la importancia de atender de manera oportuna esta problemática que afecta de manera directa a millones de personas de nuestro país, es que en nombre de mi grupo parlamentario votaremos a favor del punto de acuerdo para que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y fortalezca medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis. Como fundamentación del segundo dictamen, es importante precisar que de acuerdo a la OMS, con cifras de 2012, señala que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras a nivel mundial. Y entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales, causados por los accidentes viales. Pero aquellos traumatismos que son mortales constituyen la principal causa de defunción entre las personas que van de los 15 a los 25 años de edad. Aunado a lo anterior, la OMS nos ofrece cifras que indican que el 90% de las muertes en carretera se producen en los países de ingresos bajos y medianos, a los que solo corresponde el 48% del parque vehicular. Asimismo, el 46% de las personas que fallecen en el mundo a consecuencia de accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de motor de 2 ruedas. En México, de acuerdo con el tercer informe sobre la situación de seguridad vial, México 2013, destaca que anualmente fallecen en México alrededor de 16.500 personas a causa de accidentes viales. Asimismo, señala que los accidentes viales continúan siendo un problema importante de seguridad y salud pública, al ser la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años de edad y la segunda causa en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Tan solo en 2012, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, poco más de 6.900.000 personas fueron víctimas de un accidente, de los cuales más de 1.400.000 tuvieron como consecuencia una discapacidad. Senadoras y senadores, por lo anteriormente expuesto, a nombre de mi grupo parlamentario, acudo a esta tribuna a votar a favor de este dictamen, por supuesto, a través del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los 3 órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa, así como a reforzar los programas de capacitación y educación vial con el objeto de reducir los accidentes vehiculares. Finalmente, como tercer dictamen, comienzo mi exposición señalando que el cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. La OMS
manifiesta que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y se muestra como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. En México, de acuerdo con estadísticas de mortalidad del INEGI, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó entre los años 2004 y 2013 en casi 20%, al haber pasado de 64.333 en el primer año de referencia a una suma de 78.582 en 2013, en lo que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores. En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó son los de los órganos genitales femeninos y masculinos, de mama y de los órganos digestivos. Por su lado, el cáncer en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la OMS, ha aumentado en los últimos años en más de 200% en países de desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemia, linfomas y tumores primitivos del sistema nervioso central. Senadoras y senadores, es por esta razón que, por supuesto, en nombre de mi grupo parlamentario también expreso nuestro respaldo a este dictamen, que tiene como finalidad que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus funciones legales y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se redoblen esfuerzos en la difusión permanente de campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la atención. Gracias, senadora Flores Escalera.